Hola, primero que nada quiero agradecerles por haberme dado este espacio. Llevaba yo un rato pensando que quería compartir gran parte de muchas cosas que he aprendido en el transcurso de mi vida y no había encontrado el foro, y gracias a que llegó esto justo en el momento indicado, puedo estar yo aquí con ustedes compartiéndoles esto que quiero platicar con ustedes. Bueno, yo soy Jessica Kalach, soy diseñadora industrial, soy mamá de 4 hijos, esposa, madre medio que dedicada, pero también soy especialista en temas de la salud alternativa. Ustedes se preguntarán cómo acabé de diseño industrial a temas de la salud. La verdad es de que en el transcurso de mi vida me ha tocado vivir muchas cosas que me han llevado como a querer buscar un poco más allá de lo que la medicina tradicional nos ha dado. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, no tengo mucho recuerdo de lo que pasó exactamente, pero tuve una media parálisis facial. En su momento a mi mamá la asustaron que podía ser cáncer, que podía ser un tumor. Y finalmente, gracias a Dios, fue solo un virus que con tratamiento me mejoré y quedé, la verdad, al 100% sana, no sin una secuela. A partir de ahí me quedé con unas crisis epilépticas que en un inicio eran únicamente faciales y fueron elaborándose cada vez un poco más. ¿A qué me refiero con elaborarse? Que luego se me movía la cabeza, luego me daban dormida y me despertaban y empezaban a ser de cuerpo completo. Sí fue un tema que para mí fue muy difícil y mi mamá, bueno, todas ustedes que son madres sabrán que como mamá quieres lo mejor para tu hija. Me llevó a muchos doctores a pedir muchas opiniones y me llevó con muchos médicos alternativos, homeópatas, de energía, de muchas cosas, y yo no les puedo decir con seguridad si algo de eso me funcionó para este caso. Pero lo que sí sé es que hoy como mamá les puedo decir que entiendo la postura de mi mamá de querer buscar una alternativa cuando la medicina tradicional no estaba dando los resultados que queríamos. Me tenía controlada y podía tener una vida relativamente normal, pero no me quitó por completo la epilepsia. En un inicio me decían que cuando entrara la adolescencia se me iba a quitar, cuando acabara la adolescencia se me iba a quitar, cuando fuera madre se me iba a quitar, y estas metas nunca llegaron. Yo decidí estudiar diseño industrial porque me encantaba trabajar con mis manos. Es algo que todavía me encanta. Yo entrar al taller y ponerme a lijar la madera y sentir lo suavecita que quedaba. Era algo que podía yo quedarme hasta las 3 de la mañana, sin importar que me tenía que parar a las 6 de la mañana para la clase del día siguiente. Acabé mi carrera y me quedé haciendo esculturas. Y me di cuenta que podía yo trabajar muchas cosas emocionales mías. En especial, hubo una que me movió muchísimo porque era esa parte de ser mujer. Yo tenía un poco de conflicto con mi feminidad y con varios aspectos femeninos de mi familia o de mi vida. Y un día agarré mi plastilina y me puse a moldear una mujer. Y al trabajarla y tener como esa figura en mis manos y plasmarla, como que todo ese conflicto empezó poco a poco a desvanecerse y finalmente a disolverse. Y hoy puedo decir que me siento mujer, me siento bien, me siento que ahora sí ya no tengo un conflicto como en ese tema. Otra cosa que me fui yo dando cuenta con el tema de la epilepsia era que me dejaba muy desgastada. Y
entre unos doctores y otros alternativos, como que concluí que parte de lo que me ocasionaba y me detonaba la epilepsia era el dormir poco, el estrés, las preocupaciones. Y entonces, leyendo varias cosas, llegué a la conclusión que lo que mi cuerpo tenía con escasez era falta de energía. No tenía yo suficiente energía en mi cuerpo que me aguantara tener días estresantes y aún así estar bien. Entonces empecé a buscar y me recomendaron un arte marcial que se llama Qigong. Esta arte marcial está enfocada en equilibrar la energía de tu cuerpo y en mantenerte más sana. Y entonces empecé a acudir y sí les tengo que decir que me costó mucho trabajo al principio. Había mucha resistencia de mi parte ir a esta clase porque era confrontarme con temas emocionales. Aunque no lo pareciera, al hacer Qigong, al trabajar diferentes partes del cuerpo y la fluidez de la energía, este Qigong como que va desbloqueando la energía. Y cuando la energía se va desbloqueando, van saliendo emociones. Entonces, si yo guardé mucha tristeza en esta parte de mi pecho en algún momento de mi vida y estoy haciendo Qigong y justo estoy trabajando esta parte, empiezan a brotar estas emociones que a veces asustan. Y me di cuenta que necesitaba yo terapia. Y entonces de ahí caí en una terapia que se llama terapia psicocorporal, que algunos conocerán como Body Mind. Esta terapia psicocorporal para mí fue una revelación porque no nada más me ayudó a resolver muchos issues de mi vida, sino que también mi cuerpo se cambió. Yo tenía una espalda mucho más ancha y toda esta sección de mi cuerpo era muy grandota. Y haciendo esta terapia psicocorporal, mi cuerpo como que se acomodó de otra manera. La terapia psicocorporal parte desde la teoría que desde que estamos en el vientre tenemos diferentes emociones que nos van impactando a nuestro cuerpo, ya sea por karma o simplemente porque así la vida se nos dio. Y estas emociones se quedan en alguna parte del cuerpo, como por ejemplo un bebé que le llama a la mamá desde la cuna y extiende los brazos y la mamá no va y lo recoge. Y entonces se le queda como esa sensación en los brazos de falta, de abandono a lo mejor, y pudo haber sido un momento de chiquititito, porque la mamá estaba en el baño, pero al niño se le queda eso impactado. En uno de mis procesos de terapia, tuve yo como una pequeña regresión al momento en el que me dio la media parálisis facial. Y fue muy revelador porque pues, un niño de 4 o 5 años realmente no puede relacionar que lo que le está ocurriendo a lo mejor es para un tema, para su salud y para su bienestar. Y yo en ese momento de terapia me di cuenta que gran parte de mi vida, de mi necesidad de control, de mi desconfianza hacia ciertas personas, hacia mi mamá, un sentimiento de abandono, todo eso estaba en ese acontecimiento de mi vida. Cuando me dio la media parálisis facial, corrieron a llevarme al hospital, me metieron a hacer 1,000,000 de estudios y en muchos casos mi mamá no pudo estar presente. Y esta niña de 5 años necesitaba de su mamá. La estaban mangoneando, jalando, poniendo cables, sacando sangre. Me sucedieron tantas cosas que se quedó impactado en mi cuerpo este momento de que mi mamá no estaba y sentía yo abandono, de una responsabilidad por valerme por mí misma porque yo ya era grande y esto tenía yo que lidiarlo porque mi mamá tenía un bebé en casa que era más chiquito y necesitaba más de ella. Y muchas cosas de las que me di cuenta de repente se esfumaron cuando todo esto lo pude volver a ver. Porque ya con la capacidad de un adulto
Y hoy puedo saber, pues sí, mi mamá no podía estar adentro porque los doctores no se lo dejaron. No es de que me abandonó. Y una niña de 4 años no tiene por qué sentirse responsable, aunque hay un bebé en casa. Y quité muchas culpas a mucha gente a la que yo le había depositado las culpas. Y me quité mucha responsabilidad también a mí misma. Y me di cuenta que a veces no me puedo valer por mí misma y que a veces necesito ayuda de los demás. Y hoy soy mucho más feliz con eso. También me di cuenta que gran parte de los miedos que yo tenía en mi vida eran un tema de control. Cuando me quedé embarazada yo de mi segundo hijo, había tenido yo previamente en mi primer parto una cesárea. Y había acabado yo muy enojada porque yo era mucho de que quería hacerlo natural, como esa parte de demostrar que yo podía tener un parto natural, podía pasar por el dolor de un parto y que podía, que aguantaba. No sé si muchas de ustedes a lo mejor en algún momento han sentido algo así como la necesidad de demostrarle al mundo y a uno mismo que nos podemos valer por nosotras mismas, que podemos hacer cosas difíciles. Y hay veces que no, hay veces que sí necesitamos ayuda. Y entonces estaba yo muy enojada con mi primera cesárea. Cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, estaba yo decidida que iba a ser un parto natural. Leí todo tipo de libros, documentos, historias, y caí en una terapia que se llama hypnobirthing. No es terapia, era como un sistema para poder tener un parto sin dolor. Y había tenido muchas historias de éxito en casos como yo, que eran parto después de cesárea. Y mucha gente me decía, es que es peligroso. Y yo le decía, es que el 1% de las mujeres que tienen parto después de cesárea tienen un problema. Yo no voy a ser parte de la estadística. Pues resulta que Dios tenía otros planes. Y cuando llegó la hora del parto, el socio de mi doctora, no sé si se le olvidó, pero se equivocó y presionó mi matriz para sacar al bebé. El bebé su ritmo estaba bajando un poco y entonces les dio la prisa porque ella naciera. Se trepó encima de mí y me empujó la panza para que naciera el bebé. Pues no falta más decir que mi útero reventó. Sentí ahí un dolor tremendo porque el codito de mi chiquito estaba ya en la piel, empujando, porque ya estaba fuera de la matriz para dentro de mi panza. Perdí yo muchísima sangre, y mi chiquito nació sin respirar, Rosita, pero sin respirar. Estuvieron 20 minutos dándole oxigenación y yo de todo esto no me había dado cuenta porque yo estaba perdiendo mucha sangre. Y hoy les puedo decir, digo, ya libremente que ese día estuve al borde de pasar de vida. Yo estoy segura que ese día me tocaba irme. Y en ese momento mi cuerpo se puso a temblar. No podía yo controlar mi cuerpo. No podía controlar yo nada de lo que estaba ocurriendo. Y me acordé de algo que me dijo alguna vez mi terapeuta. Ella me preguntó, Jessica, ¿dónde está tu fe? Me veía constantemente con tanto miedo y con ganas de controlar mi vida que me decía, ¿y dónde está tu fe? Y en ese momento en el que estaba yo a punto de morir, me acordé de eso, por alguna razón. Y entonces dije, pues sí, mi fe tiene que estar en Dios. Yo no puedo controlar esto. Entonces mi fe está con Dios. Y cerré mis ojos. Le dije, Dios, estoy en tus manos. Te pido que mi bebé esté bien. Y si está en ti poderme dar esta oportunidad, quiero la oportunidad de ver a mis hijos crecer. No pasó mucho y mi cuerpo dejó de temblar. Y segundo tras segundo las cosas empezaron a mejorar.
La doctora en alguna ocasión me dijo, ella no es paisana, y en alguna ocasión me dijo, Jessica, lo que ocurrió en ese quirófano fue algo sobrenatural. Tu Dios estaba presente en ese momento, en cada movimiento de mis manos. Tanto yo como la sincronía que había a mi alrededor, con todos los asistentes, que necesitaba yo un instrumento y ahí lo tenían luego. Me dice, esta sincronía fue algo divino. Y la verdad es de que sí, así lo fue. Fue una cosa muy mágica. En ese momento, cuando llegaron a traer los tubos, porque era un hospital nuevo y no había tubo para, pues como para entubar al bebé, el pediatra estuvo bombeándole oxígeno durante 20 minutos y cuando ya llegó el tubo para ponérselo, fue algo como, de repente el bebé hizo y ya no lo tuvieron que entubar. Y yo también, la doctora me logró salvar la matriz, uno de mis ovarios. Y gracias a eso, la verdad es que pude tener 2 hijas más. Me acuerdo sentir una paz infinita después. Mi esposo, mi mamá, mi suegra estaban enojadísimos con la doctora por lo que ocurrió. Y yo de veras sentía un profundo agradecimiento porque gracias a ella conservé mi matriz y gracias a ella me pude volver a embarazar. Si no hubiera hecho un esfuerzo por arreglarme la matriz, pues me hubiera quedado con mis 2 chaparros que hubiera estado agradecida igual, pero tuve 2 niñas más, que la verdad eso es algo que yo creo que ni en sueños podía yo llegar a pensar. Pasó el tiempo, mi chiquito creció, un bebé completamente normal, no tuvo ni una secuela, pero cuando ya tenía como unos 10, 11 meses no gateaba. Y tenía yo el recuerdo que mi primer hijo gateó a los 9 meses. Entonces fui con una terapeuta y ella me dijo, no es un tema de musculatura, no está ni tenso ni flojo, no es un tema conmigo. Y me mandó con su socia que hacía una terapia que se llama terapia terapia craniosacral. Fue una cosa súper mágica porque cuando le platico la historia de mi bebé, ella simplemente pone sus manos, pero sin ninguna presión. Yo podía ver que casi flotaban en su cabeza. Y el bebé empezó a llorar de una manera como con una angustia, con una liberación de emociones impresionante. A la segunda sesión mi chiquito ya estaba gateando y como por ahí de la 5ª o 6ª empezó a caminar. Les digo que fue algo tan mágico que en mi mente se me quedó desde ese momento, hace 10 años, que yo tenía que dedicarme a hacer esto por alguien más. Que esto que yo viví con mi hijo, yo tenía que compartirlo. Y prácticamente hace como un año y medio encontré a una gran maestra y he empezado a dar terapia craniosacral a partir de ese momento. Sí les puedo decir que esta terapia cada día me impresiona los alcances a los que llega. Es una terapia que se basa en la teoría que todo el cuerpo es una unidad y que si te lastimas un dedito del pie, eso a la larga te puede ocasionar una migraña. Y trabaja como con la inteligencia del mismo cuerpo, la maestra le llama su doctor interno, y dice ella que vivimos en un estado de fight or flight todo el tiempo. ¿Qué es este estado? Es como de defensa. Vivimos tan estresados por la sociedad, por las prisas, por las carreras, por los problemas, y estamos todo el tiempo en este estado de defensa, de esperando a ver en qué momento tenemos que reaccionar. Y nuestro cuerpo se ve muy afectado con esto. Y tan afectado que nuestro médico interno no se despierta cuando lo necesitamos porque está más enfocado la energía de nuestro cuerpo en esta defensa que siente que tiene que estar todo el tiempo.
Y entonces la terapia craniosacral a través del acompañamiento, porque realmente no es como la osteopatía o como la quiropraxia que pues, sí, te mueven el cuerpo y te truenan y te... Aquí es un acompañamiento del movimiento natural del cuerpo y permitirle que vuelva a moverse de su manera natural. Y al moverse de su manera natural, se empiezan a mejorar las cosas. Es algo que a mi gusto es mágico. Y luego nos vino la pandemia, ¿no? Y como toda mamá, yo entré en crisis, entré en pánico. En un inicio decía, bueno, es un momento para tomarme un poco de calma, de no correr a las clases, de disfrutar a mi familia. Y la verdad es que pues, los primeros 2-3 meses sí disfruté de mi familia y disfruté de mi casa, pero conforme pasaba el tiempo y me iba yo dando cuenta que esto no tenía una fecha límite, que no había un fin, y ustedes me podrán decir en sus casos también si pasaron por esto, me empezó a entrar una angustia y otra vez unas ganas de controlar. Me puse yo emocionalmente muy mal. Con mis hijas de plano yo les tuve que contar un cuento del logro de mamá porque todos los días yo gritaba, todos los días me metía yo a mi cuarto a llorar de la frustración y la desesperación. Y hasta que dije, basta, o sea, esto para mi cuerpo, para mi salud y para mis hijos y mi familia, esto no está bien. Y partiendo desde que aprendí que no puedo yo controlar nada, todo depende de Dios, empecé a estudiarle mucho a los aceites esenciales. Le he dedicado casi toda la pandemia a los aceites esenciales y puedo decirles hoy que el 99% de los casos en mi casa los he tratado con aceites esenciales, con imanes, que es la bioenergética, y con todo lo que yo he llegado a aprender de medicina alternativa. Y no es de que esté yo en contra de la medicina tradicional, pero me consta que a veces la medicina tradicional no llega a los alcances que la medicina alternativa llega. La medicina alternativa llega a un grado emocional y las emociones muchas veces son las que nos dan ciertos padecimientos físicos y médicos. Yo estoy muy agradecida con la medicina tradicional. Gracias a la medicina tradicional yo puedo funcionar, soy una persona que tiene epilepsia y puedo funcionar de manera normal, puedo manejar, pude tener familia. Y si algo quiero yo dejarles a ustedes hoy en este canal, es inspirarles con esta historia que yo he vivido, con todo esto que me ha tocado vivir. Quiero inspirarles a hacer un pequeño cambio en su vida. A ver qué podrían mejorar. Si usar aceites de repente en vez de una medicina para la tos en sus hijos y ven un cambio. Si ir a una terapia y trabajar esta parte emocional que la tenemos muy guardada y muy limitada por la parte social. A lo mejor ver, en vez de tomar tantas medicinas para el estómago, ver qué parte de nuestras emociones son las que nos hacen estar así. Y darse un tiempo de reconocer esas emociones que tienen. Porque estamos viviendo un momento muy difícil. Y la verdad es que no somos supermamás, no somos superesposas, no somos supermujeres. Y tenemos derecho a vivir nuestras emociones y a no padecer enfermedades a causa de ellas. Por eso quiero yo invitarlas a este canal. Se llama Salud Alternativa y lo que quiero darles en cada programa es algún tip. Van a venir diferentes personas especialistas en muchas de las cosas que les platiqué, como el Qigong, como la terapia psicocorporal, la parte emocional, cómo trabajar con nuestros niños ahorita que estamos en pandemia y que no sabemos cuándo vamos a acabar. Y quisiera invitarlas a que vengan, a que se tomen media hora de su tiempo y escuchen lo que tenemos que compartirles. Muchas gracias por este espacio.